Bueno, necesitábamos ponerle un poco de onda para hablar de inflación, ¿no? O le pones onda a esto o me explicás qué pasa con la inflación. Porque no se está recalentando el tema, pero otra vez van a ir a la inflación de costos, a la inflación culpa de los empresarios, a la inflación estructural. Me parece que necesitamos una explicación de las causas de la inflación. Sí, vos sabés que me parece que el daño que causa la keynesianera de Córdoba y Junín en este aspecto es tremendo. Vos sabés que hay tipos que logran afirmar que la inflación, digamos, tiene que ver con cualquier cosa menos con la variación de la cantidad de dinero. O sea, Han afirmado que no tiene nada que ver con la variación de la cantidad de dinero. Sí, no. Del PON. Bueno, por eso. Digamos, bueno, típico producto de la keynesianera de Córdoba y Junín. Entonces, la primera pregunta que uno se haría es, si no tiene nada que ver, lo interesante sería que puedan probar que hay inflación en una economía de trueque. Digo, porque una acepción de la inflación, ¿qué es? Es la suba generalizada de todos los precios de la economía. Que en el fondo no es ni más ni menos que el dinero está perdiendo valor. Sí, esa sería la consecuencia de la inflación. Exactamente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una economía de trueque, suponete que tengo manzanas y peras, ¿sí? Y necesito 3 peras para comprar una manzana. O sea que en la inversa tengo un tercio, ¿sí? O sea que son las manzanas que necesito para comprar una pera. ¿Qué es lo que pasa? Si subiera el precio de las manzanas, supongamos a 6, y la relación se vuelve 6-1, discúlpame, el precio de las peras, ¿no? Sí. O sea, ese paso que vos haces de 3-1 a 6-1, es decir, ese 100% que vas a estar multiplicando por 2, en el otro precio relativo implica dividir por 2. Claro. Con lo cual, te todo el precio y te bajó el otro. Claro, o sea, pero digamos, y la proporción, digamos, en términos multiplicativos es la misma. Es decir, así como un precio se está multiplicando por 2, el otro se está dividiendo por 2. Con lo cual es imposible que haya inflación en una economía de trueque. ¿Por qué? Porque son precios relativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si sube un precio, inexorablemente del otro lado hay otro cayendo. Eso es lo que no entienden. Y la única forma que vos pudieras validar esto es con la existencia de lo que los austríacos llaman el bien de intercambio indirecto. ¿Sí? Porque que es cuando aparece el dinero, ¿no? O sea, pero el dinero puede ser cualquier bien. Digamos, ha sido, por ejemplo, el café, ha sido el azúcar, ha sido la sal, digamos, ha sido el tabaco. Los cigarrillos, ¿sí? En los campos de concentración. Claro. Bueno, ha sido el whisky. Vos sabés que la hiperinflación alemana, esta anécdota lo cuenta Milton Friedman, dice, era el whisky, dice, es la definición de dinero más líquida que conocí en mi vida. Entonces, ¿y cómo funciona esto? Esto es muy interesante porque... Y esto es para que aprendan las bestias que adhieren a esa estupidez de la teoría no monetaria de la inflación, que es necesaria la convalidación monetaria. Por ejemplo, yo tengo 2 bienes, el bien A y el bien B. Supongamos que por algún motivo la gente ahora desea consumir más del bien A. Con lo cual tiene que subir el precio de A y tiene que caer el precio de B. La única forma que yo puedo validar ese mayor precio de A sin que caiga B, es que me estén dando dinero, ¿sí? Que estén imprimiendo dinero, ¿para qué? Para que mantener ese precio de B y validar un precio más alto de A. Permíteme. Siguiendo tu razonamiento, lo que está sucediendo en ese caso es que el que baja es el precio del dinero. Exactamente. O sea, algún precio tiene que bajar para que suban todos. Exactamente. Lo que está ocurriendo es una convalidación monetaria. Y esa es la parte que los brutos, ¿sí?, de estos pseudoeconomistas no ven. Porque adhieren a los modelos de inflación estructural. Sucede que los modelos de inflación estructural tienen 3 partes.
tienen algo que se llama el teorema de los precios relativos, ¿sí? Básicamente, Olivera, cuando desarrolla el teorema de los precios relativos, dice que una determinada demanda crece de una manera, la otra de otra manera, y eso lo que hace es generar cambio de precios relativos. O sea, donde un precio va a tener que subir y otro precio va a tener que bajar, ¿sí? Digamos, naturalmente. Después hay una segunda parte que tiene que ver con la inflexibilidad de los precios a la baja. Digo, supuesto fuerte, porque en realidad tú dices, no, los precios no bajan. Yo les propongo que vayan y miren la Gran Depresión. En lugar de leer tanto a Keynes, que miren el libro de Friedman y Schwartz, el capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos, que ahí van a ver qué pasó con los precios, cómo se derrumbaron. Entonces, ahí básicamente... Te falta una pata. Sí, exacto. Y esta es la parte importante. Aparece un modelo de dinero pasivo, ¿sí? Donde la oferta monetaria se ajusta endógenamente a otra variable. Ahí tienen 4 variantes de modelos de dinero pasivo. Está el del patrón externo, que es cuando vos atás al tipo de cambio la oferta monetaria. De ahí que cuando devalúan ven inflación, claro, porque están convalidando monetariamente. Después está lo que se llama el patrón trabajo, por eso si los asalariados suben el salario, digamos, trasladan a precio. Digo, siempre, digamos, o sea, nunca aparece el consumidor acá, ¿no? Sí. O sea, acá es el gran ausente. El tercer modelo es lo que se llama el patrón mercancía, es decir, el Banco Central convalida aumento en la cantidad de dinero cuando los precios suben, que es el que hicimos recién. Porque ¿cuál es el argumento que dicen? Bueno, si suben los precios, dado un PBI nominal, si va a subir el nivel de precios y si la cantidad de dinero y la velocidad están constantes, ¿sí? Lo que voy a tener es una caída del PBI. Entonces, emiten, ¿para qué? Para que dada la velocidad no caiga el PBI. Marco del Pont decía, no estamos emitiendo, estamos financiando el crecimiento. Exactamente. Claro, como si se creciera metiéndole dinero a la economía. Y la verdad que si el dinero ingresara, seguramente tendría un rol desde los saldos reales, ¿no? Sí, que vos tengas un sistema financiero, digamos, que permita coordinar intertemporalmente mejor. Ahora, qué interesante, porque cuando vos haces inflación, justamente todo eso lo destrozás y los saldos reales terminan siendo menores, ¿no? O sea, en el fondo, o sea, hacía todo al revés de lo que buscaba. Pero al margen de eso, y después tenés lo que se llama el patrón crédito, que es cuando el Banco Central busca un objetivo de tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esa parte del modelo está oculta, estas bestias no se dan cuenta que en estos modelos, si no hay convalidación monetaria, no hay inflación. De hecho, hay un artículo de Olivera que él muestra que una pequeña variación te puede derivar en un 30% de inflación. Vos sabés que yo fui a un examen de dinero, crédito y bancos y les dije, les voy a tomar estos artículos, ¿sí? El parcial va a ser a libro abierto, ¿sí? Y básicamente le dije cuáles eran los artículos que iba a tomar y todo. Y qué cosas tenían que mirar y todo. ¿Sabes cuántos aprobaron? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno pudo contestar ni siquiera una de las 10 preguntas. ¿Sabes por qué? Porque todo el parcial se lo estructuré sobre el concepto de ley de Walras. Si n menos un mercado están en equilibrio, el restante también lo está. ¿Qué hice? Le pregunté del mercado de dinero. Aplicado el dinero. Claro, entonces no se daban cuenta de la contracara del otro lado, entonces no podían contestar. O sea, con lo cual al otro día fui y se los resolví en 15 minutos. Entonces, yo imagino que esos habrán entendido que estos procesos necesitan de la convalidación monetaria, porque si no, no funciona. Igual hay algunos recordándote seguramente. Con algunos epítetos los muchachos, no importa. Bueno, la vida, digamos, o sea. Es parte del riesgo. Entonces, digamos, a mí lo que me parece, ¿sí? Que es grave que no se den cuenta que están estudiando un modelo y se enamoran del modelo y no se dan cuenta de lo que hay detrás del modelo.
¿Me comprendés lo que te digo? Me parece tremendo. O sea, no se dan cuenta que necesita de la convalidación monetaria. El otro día por Twitter, un zapallo de la keynesianera de Córdoba y Junín decía, no, hay inflación en una economía de trueque, ¿sí? Y después decía que no había precios, o sea, una verdaderamente... Lo que pasa es que, vos fíjate, los austríacos, los primeros que aclaran cuando hablan de moneda, cualquier libro de los austríacos, te dicen que la moneda es un bien. Claro. Y te describen la historia del dinero como descubrimiento, como un proceso de descubrimiento del mercado que descubrió un bien que fue aceptado por todos y sirvió para las veces de intercambio, pero que arrancó con bienes reales. Entonces, cuando lo entendés como bienes reales, sabés que tiene un precio, tiene una oferta, tiene una demanda y un precio que efectivamente fluctúa. Bueno, por eso, digamos, en los libros de los austríacos aparece el intercambio indirecto. Y dice, a la luz de poder hacer una mayor cantidad de intercambios, es que se va imponiendo un bien sobre el resto de los bienes. Y así, digamos, el propio proceso, que se llama teorema de regresión monetaria, ¿sí?, que hace que terminen siendo el oro y la plata aquellas monedas que se terminan imponiendo para hacer los intercambios indirectos. ¿Sí? Porque eran las más eficientes para cumplir esa función. Exactamente. O sea, es como cuando se descubrió el pantalón. A algunos se le habrá ocurrido un pantalón sin costura y se rompía, entonces encontraron uno con costura. Entonces, con esto del dinero, la gente fue encontrando aquel bien que cumplía de la mejor manera las veces para el intercambio. Exactamente. De hecho, fíjate que son hasta tan brutos estos chicos, ¿sí?, y otros no tan chicos, que ni siquiera saben cómo son las demostraciones de equilibrio general. Vos sabés que las demostraciones de equilibrio general necesitan aplicar un instrumento que se llama teoremas de punto fijo. Y esos teoremas de punto fijo se construyen sobre algo que se llama simplex unitario. Es decir, con lo cual hay un bien que trabaja de numerario. Es decir, ¿acaso no es el bien del intercambio indirecto? En una economía monetaria, ¿quién sería el numerario? ¡El dinero! O sea, entonces eso me lleva, digamos, al último de los comentarios en esta materia, que tiene que ver con la naturaleza monetaria de la inflación, ¿no? Digamos, y ahí los austríacos, digamos, el primero que aborda seriamente este tema es el Ludwig von Mises. Y es muy interesante en la teoría del dinero y el crédito que lo hace. Libro fabuloso, que vos sabés que ese libro estaba escrito originalmente en alemán y le proponen a un economista inglés si había que hacer o no la traducción. Entonces, este economista inglés dice que él no justificaba hacer la traducción porque le parecía un libro carente de valor. ¿Sabes quién era ese economista? ¿Tu amigo? Mío. John M., ya sabemos porque yo digo M. Keynes. O sea, ¿y sabes qué es lo más interesante? Que el señor Keynes no sabía alemán. Claro, obviamente, cuando lo vio no entendió nada, porque estaba en alemán. Entonces, me parece que, ¿qué es lo interesante del libro de Mises? El libro de Mises es lo que, básicamente, él va sobre el tema del valor de cambio del dinero, ¿no? Digo, como eje central de la teoría monetaria. Y la realidad es que vos lo metés adentro de la función de utilidad. Y como todo bien que vos metés en la función de utilidad, la utilidad marginal es decreciente. O sea, ¿cuánto puedo pagar? Estoy dispuesto a pagar por un vaso de agua en el medio del desierto. Y una fortuna. Y por el segundo menos, por el tercero menos. Y después de que tomes 50 litros, si me traes un vaso de agua, te rompo la cabeza a patadas. Vale, ¿sí? Menos que sea. Claro, exacto. Entonces, ¿cuál es el punto central? El punto es que en la medida que yo aumento la cantidad de dinero, la utilidad marginal decrece, entonces yo salgo de ese bien y compro otros bienes. Es decir, que el precio del dinero, sí, el poder adquisitivo del dinero se desvanece respecto al resto de los bienes y necesito una mayor cantidad de unidades monetarias ahora para comprar el mismo bien, ¿sí? Y después el otro enfoque, que también lo usan los austríacos, es la determinación del poder adquisitivo del dinero en el mercado monetario, ¿sí? Que es la contracara de esto, donde oferta y demanda de dinero determinan el poder adquisitivo del dinero. Naturalmente, en la medida que la oferta de dinero excede al crecimiento de la demanda del mismo, el poder adquisitivo cae. Consecuentemente, lo que puede comprar ese dinero
es mucho menos. Y esta es la parte que los brutos keynesianos y estructuralistas, en especial los salidos de la keynesianera de Córdoba y Junín, no entienden cuando te dicen, no, el ejemplo es que emitir no causa inflación, es en Estados Unidos con la subprime que triplicó la cantidad de dinero y no generó inflación. Pedazo de bestia. La demanda de dinero en Estados Unidos, cuando viene una crisis, estalla, pasó la Gran Depresión. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bernanke? Bernanke emitió para satisfacer esa mayor demanda de dinero sin que derive en una catástrofe deflacionaria. Es decir, ¿por qué? Porque cuando sube la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero sube. Es decir, que vos tendrías una deflación. Para evitar la deflación con todas las deudas fijas en términos nominales y tener una quiebra generalizada, ¿qué es lo que hizo Bernanke? ¡Inyectó dinero! Y el mundo se lo compró, no solo Estados Unidos. Mientras tenga demanda... Exactamente. Vos decís que no lo entienden, y yo te agrego, no lo quieren entender. Se les cae todos los pajaritos si entendieran y le pusieran onda a entender que el dinero también tiene una utilidad marginal. No, es que yo, ¿sabes la sensación que tengo? Es que si verdaderamente lo entendieran, no dirían las estupideces que dicen. O sea, pero nos ahorraríamos un montón de atrocidades a las que han sido sometidos los argentinos en los últimos 70 años de existencia del Banco Central. Entonces digo, la verdad es que me parece que frente a tanta evidencia empírica, te dicen, no hay relación entre la inflación y la emisión monetaria. Escuchame una cosa, la tasa de emisión monetaria promedio desde el año 46, cuando fue estatizado, hasta el año pasado, en promedio, fue 151%. Y la inflación fue 147%. ¿Cómo que no hay relación? Por lo menos hay una casualidad, digamos. Claro, pero se repite durante 70 años. Sí. Así que nada, para pasar este trago de las bestias keynesianas que me hacen poner nervioso, Leo, mándame la música.